Hola gestionanteros y gestionanteras, hoy te voy a revelar algo muy importante y es que si tú no defines cómo hacer las cosas en tu restaurante, tu equipo lo hará por ti y normalmente no como te gustaría. Muchos de los propietarios venís a mí diciendo que estáis cansados y no solamente por la carga de trabajo, de que todo el equipo dependa de vosotros, sino también por esa carga mental. Y no es que el personal no quiera hacer bien las cosas, es que realmente no se les ha dedicado ese tiempo a decirles con claridad cómo tienen que hacerlo. Pero hoy en este vídeo te voy a dar las 4 claves para que aprendas a organizar correctamente a tu equipo y crees esa estructura de trabajo que te va a permitir obtener esa liberación que normalmente estáis buscando. Porque tener un equipo organizado no es tener el equipo que más trabaja, sino el que menos preguntas realiza. Así es que si consideras que tu restaurante depende de todo de ti para que realmente tire para adelante, este vídeo es para ti. Pero antes de nada, si no me conoces o eres nuevo por el canal, mi nombre es Marta y mi vínculo con la hostelería me viene desde muy pequeñita porque en mi familia siempre hemos tenido diferentes negocios de hostelería, desde restaurantes, pubs, cafeterías, franquiciados de Burger King y con todo esto, ¿qué es lo que te quiere decir? Que yo también he vivido toda esa parte en la que parece que todo depende de ti y que tienes que estar tú para que todo funcione. Sé lo que es abrir la persiana de un restaurante, cerrarla, tratar con proveedores, con clientes, conflictos, en fin, que sé lo que es ser dueño de un restaurante. Así que por eso te voy a indicar las 4 claves que te van a ayudar a conseguir ese restaurante organizado. ¿Por qué crees que hay restaurantes donde todo el equipo funciona como un reloj y otros donde cada día parece el primer día? Vamos a imaginar que entras por la puerta de un restaurante. Seguramente habrás notado esa diferencia. Aunque no conozcas a nadie, no sabes cómo trabajar, notas el ambiente de trabajo. ¿Verdad que se nota cuando ese equipo está completamente coordinado, cuando no hay prisas, cuando cada uno tiene su rol y sabe perfectamente qué hacer, cuando hay agilidad, cuando no hay gritos? Y también se nota cuando un equipo no está organizado. Y todo esto no es casualidad, es todo un trabajo de organización que hay detrás donde se han definido previamente cuáles son las funciones de cada uno, se han hecho una correcta planificación de los turnos de trabajo, se les ha dicho a cada uno qué es lo que se espera realmente de ellos, cuáles son las responsabilidades que hay dentro de la empresa y sobre todo el cómo se va a mantener esta comunicación y esta estructura en el día a día. Porque un equipo organizado no es el que más corre, es el que sabe hacia dónde va. Y para conseguir todo esto y conseguir esa independencia que podemos ver en la restauración organizada, no necesitas ser un experto, necesitas solamente tener una visión clara y aplicar estas 4 claves que vamos a ver en este vídeo. La primera clave es crear una estructura con roles claros y funciones definidas. Te voy a desvelar uno de los mayores errores que se cometen en los restaurantes y es poner títulos o etiquetas en vez de definir roles. ¿Y qué diferencia hay? Un puesto, como puede ser camarero, cocinero, ayudante, es simplemente un título, pero un rol lleva asociado una responsabilidad. Etiquetas como camarero, cocinero, encargado no dicen nada si realmente no definimos unas funciones y unos estándares en base a nuestro restaurante y de cómo se hacen las cosas en él. Lo más habitual y lo que me suelo encontrar en la mayoría de los clientes es que simplemente tienen unas necesidades y unas tareas que cubrir y automáticamente cogen a una persona que no tiene ni etiqueta ni ningún tipo de rol dentro de la empresa, sin ningún tipo de responsabilidad, simplemente para cubrir esas tareas que necesita. Si está en sala, le solemos etiquetar como camarero, ayudante de camarero o jefe de sala. Y si está en cocina, suele adquirir roles como ayudante de cocina, cocinero, pero en verdad no hay realmente un rol detrás ni unas funciones definidas que les haga que esas personas sepan qué se espera de ellos a la hora de trabajar en el negocio. ¿Cómo afecta todo esto? ¿Por qué cuando nadie tiene claro cuál es su responsabilidad, todo al final acaba dependiendo de ti? Porque la persona, en este caso, no sabe qué se espera de ti, no sabe hacia qué dirección va el negocio, cuáles son los objetivos, qué es lo que tiene realmente que cumplir o que hacer. Solamente sabe que tiene que ejecutar ciertas tareas que normalmente se basan en ir apagando fuegos y que esos fuegos los gestiona el propio propietario, que es el que va viendo los fuegos que se van encendiendo y asignando en ese momento a personas que vayan apagando este tipo de tareas.
Con lo cual, si quieres tener realmente un equipo organizado, la organización empieza por definir qué tareas deben cumplirse en cada turno y quién es el responsable de cada una de esas tareas. Y para hacer todo esto no necesitas un manual de 50 páginas. De hecho, yo soy la primera que estoy en contra de todos estos manuales que al final no aportan nada, que se quedan guardados en un cajón porque son libros así que nadie se termina leyendo. Con lo cual, a no ser que seas un restaurante que quieras tener una organización completa, quieras escalar el negocio, no es necesario que hagas este tipo de acciones, pero sí que tienes que tener en cuenta estas tres cosas: qué se va a hacer cada día, qué significa hacerlo bien y qué pasa si esto no se hace. Porque el caos nace cuando cada uno interpreta lo que le parece lógico. Y esto es lo que te ayudará a dejar de estar constantemente recogiendo los platos rotos. En muchas ocasiones me he encontrado que hay propietarios que necesitan cubrir ciertas tareas, buscan a una persona y cuando una persona les gusta, pero realmente esta persona tiene ciertas circunstancias en su vida personal que no puede cubrir correctamente el turno de trabajo que ellos necesitan, la cogen en modo desesperación y lo que hacen es que entran en una sobredimensión de personal y de costes. ¿Por qué? Porque al final esta persona no va a cubrir realmente las necesidades operativas que tiene el negocio, con lo cual vamos a necesitar buscar a otra persona más que lo complemente esas horas que esta persona se tiene que ir. La segunda clave es crear turnos pensados desde la operativa. Claro que es importante tener en cuenta esta situaciones personales, ¿no?, de los empleados y hoy en día más. Pero lo primero que tenemos que mirar es simplemente por el negocio y ver qué horas son las que necesito cubrir y qué perfil necesito para cubrir esas horas. Así es que mucho de este problema viene desde la selección de personal, en la que incurrimos al final en este sobrecoste de personal. Y aquí un dato más: la organización no se improvisa esa noche de antes del domingo por la tarde, sino que se hace con una lógica del servicio. ¿Y qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir un horario? Lo primero es saber cuáles son las horas de más trabajo o de mayor demanda. La segunda es qué tareas clave ocurren a cada hora. Y la tercera, qué combinaciones de personas son las que mejor funcionan. Un restaurante que prioriza las operaciones no pone el mismo personal un lunes, por ejemplo, que un viernes o un sábado, simplemente por el hecho de que son cuando las personas pueden venir. Piensa como negocio, no simplemente como un parche. Y lo más importante, no se trata de tener más gente, sino de tener a las personas adecuadas en el momento adecuado. La tercera clave es hacer que esta organización que hemos creado esté visible y la podamos compartir, dejando siempre claras las expectativas a cada uno de los trabajadores. Lo que no está escrito no existe. Un cartel, un briefing, una hoja de Word puede hacer muchos más cambios de los que crees. Cuando todo está en tu cabeza, nadie lo respeta ni lo sabe. Y es que esto es normal, porque te habrá pasado que a una misma persona, pongamos por ejemplo un camarero que entra o que ya está trabajando en el negocio, cuando entró le explicaste unas cosas y una segunda persona que puedas incorporar con ese mismo rol para cubrir otro turno diferente, le expliques cosas que no le hayas explicado a la persona anterior. ¿Por qué? Porque normalmente se nos olvidan ciertos detalles en el momento en el que estamos explicando las cosas, y estos detalles son los más importantes porque son los que marcan realmente la diferencia entre unos negocios y otros, y seguramente son esos detalles que marcan realmente la esencia de tu restaurante. Cuando todo esto está escrito, compartido y claro, el equipo lo integra. Por lo tanto, es necesario que exista una especie de archivo manual al que los empleados puedan recurrir para hacer ciertas consultas y que esas consultas no tengan que hacértelas a ti cada vez que se les genere una duda. Espero que te haya quedado claro que organizar al equipo no es simplemente decirles las cosas que tienen que hacer, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir tienes que hacer el cierre de caja que tienes que cuadrar la caja correctamente por las noches sin que haya ningún tipo de efectivo sobrante, firmar el arqueo y mandar ese informe al correo electrónico. Por tanto, cuando defines correctamente una tarea, estás haciendo dos cosas. La primera es
indicar cuál es el resultado que se espera. Y la segunda es decirles directamente lo que no es aceptable o no entra dentro de tus estándares de calidad. Y cuando dejas abierto todo esto, dejas margen a que cada uno interprete a su manera qué es lo que tiene que hacer y nunca, por tanto, lo va a hacer como a ti te gustaría. La cuarta y última clave, pero no por ello lo más importante, es seguimiento y coherencia. Si cambian las reglas según el día, el equipo deja de tomárselo en serio. Una estructura y una organización funciona solo si es estable. No puede depender de tu estado de ánimo, ni del volumen, ni de las reservas que haya. La organización no es lo que dices que haces, es lo que se hace cuando tú no estás. Y esta estabilidad es lo que genera confianza y seguridad. Y cuando en un equipo existe esa confianza, el equipo funciona. Una norma que cambia cada semana no es una norma, es una sugerencia. Y cuando constantemente se cambia de criterio, el equipo deja de tomarse en serio lo que dices. No por falta de respeto, sino porque el mensaje se vuelve inestable. Y al final, para que exista una organización, se requiere de una continuidad y de una coherencia en todo lo que se dice. ¿Y qué significa todo esto? Que lo que dices hoy sea vigente también mañana, que existan unas consecuencias claras. No con esto digo que haya que haber castigos, pero sí que exista una supervisión, un seguimiento y que el equipo vea que este sistema de control existe. Y por supuesto, y lo más importante es que no se premie al final esa improvisación, sino que se premie el cumplimiento del sistema. Tu equipo no necesita que seas más duro, sino que seas más claro. Y quizás esté pensando, Marta, yo no tengo tiempo para ponerme con todo esto, organizar al equipo me va a llevar más tiempo del que realmente tengo. Y es que nada más lejos de la realidad, porque organizar al equipo es lo que te va a permitir que cada día no tengas que estar repitiendo constantemente lo mismo. Por lo tanto, organizar no es perder el tiempo, sino es ganar tiempo y calidad de vida. Y aunque ahora mismo puedas sentir que estás en medio del caos, lo primero que tienes claro es por dónde empezar, qué ordenar primero y cómo sostenerlo. Y esto es lo que trabajo con mis clientes en el programa del caos al control, donde ayudo a que ganen más tiempo, dinero y eficiencia y rentabilidad en su negocio, para que todo esto sea sostenible en el tiempo. Si te ha gustado este vídeo y quieres aprender a cómo seguir organizando un restaurante que no dependa solamente de ti, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos trabajando restaurantes con alma y con sistema.